Hola amigos de Tertuleando con Pancho, hoy tengo aquí una invitada muy ilustre. Se trata de Carla Pugliese. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Paco? ¿Todo bien? Bien, aquí hacemos lo que podemos. Veo que te vestiste con los guanacos, muy, muy andina. Tocamos en Bolivia en noviembre, casi diciembre, y me lo compré allá. Y ahora empezó el otoño acá. Claro, acá estamos comenzando el verano. Bueno, estamos en el otro hemisferio. Sí. Contanos, Carla, así rápidamente, ¿dónde naciste? Y bueno, ¿y cómo fue que la música llegó a tu vida? Porque por lo que sé, por lo que me contaste así rápidamente, fue que comenzaste estudiando el piano y el bandoneón como que se atravesó, ¿no? Yo nací en Capital Federal, en el barrio de Belgrano, como dice el tango. Eh, bueno, en una familia de músicos desde finales del 1800. Viene mi bisabuelo que tocaba la flauta traversa y él se desarrolló musicalmente en el ambiente de los burdeles, tocando tango de la Guardia Vieja, de la más Guardia Vieja, cuando recién se estaba creando, incluso cuando todavía no había bandoneón. Él empezó tocando cuando el bandoneón no estaba incorporado. Después tocó de más grande la orquesta Pocholo, que era un director de orquesta, era un director bandoneonista, Adolfo Pérez, le decían Pocholo, y formó parte como flautista en esa orquesta. Mi bisabuelo también se llamaba Adolfo Pugliese, pero el otro era Adolfo Pérez. Después, bueno, tuvo hijos y viste que en esa época los padres te decían lo que vos tenías que hacer. Entonces, eh, sí, entonces mi abuelo empezó tocando el violín y como el hermano de mi abuelo tocaba el violín, mi bisabuelo dijo, no, acá todos violinistas no, vos vas a tocar el piano, me dijo. Y le trajo un piano y directamente dijo, vos vas a tocar el piano y bueno, y se dedicó al piano, ¿no? Este, y también se dedicó al tango y empezó tocando de muy jovencito con la primer bandoneonista mujer, Paquita Bernardo, que falleció muy jovencita de tuberculosis.
Después formó la orquesta de Pedro Mafia, que es uno de los bandoneonistas que le puso al tango el arrastre y el fraseo. Y con ese bandoneón ensayé yo ayer en la Academia Nacional del Tango, que lo tenían en una vitrina, lo sacaron y me lo dieron. Bueno, Y bueno, Pedro Mafia fue, o sea, es decir, Pedro Mafia es famoso, es decir, en Colombia que tenemos una cultura de tango, que tenemos una cultura de tango bastante grande, Pedro Mafia era uno de los nombrados en los programas de sí, radio y todas estas cosas, ¿no? Me imagino que no te vas a lavar las manos por un mes después de haber tocado el bandoneón de Pedro Mafia. no, pero lo voy a seguir tocando. Y bueno, entonces me contabas, entonces tu abuelo, bueno, y en general tu familia es una especie como de dinastía de tocadores de tango, ¿no? Entre Sí, flauta, sí. bandoneón, piano, ¿no? Violines. Claro, y bueno, y después mi abuelo se va de la orquesta de Pedro Mafia, tenía 21 años mi abuelo ahí, y estaba también en el violín el Vino Bardaro, que era otro grosso, y mi abuelo formó el sexteto Bardaro Pugliese, que fue así como un boom en esa época, el primer boom, y, y bueno, nada, después mi abuelo conoció a mi abuela, María Concepción Florio, que le decían la Chola, y bueno, se estuvieron mandando cartas por 2 años más o menos, hasta que un día mi abuelo fue a la casa del papá de mi abuela, que se llamaba Félix y era anarquista, y y mi bisabuelo Félix abre la puerta y le dice, ¿y usted qué quiere? Le dice, y mi abuelo le dijo, vengo a buscar lo que me pertenece. Y se llevó a mi abuela, se casó y a los 9 meses nació mi mamá, eh, que se llama Lucela Telma Pugliese. Y mi bisabuela Aurelia dijo la beba cuando nació y le quedó la beba para siempre. Le dijeron siempre Beba Pugliese. Que bueno, que ella es pianista clásica, además de pianista de tango, y de que tuvo su orquesta. Ella daba conciertos de música clásica. Bueno, en la época de Perón, cuando a mi abuelo lo perseguían por ser comunista, a mi mamá también le cancelaban los conciertos de música clásica, o sea, eran los dos bastante perseguidos, pero ella por ser la hija, ¿no? O sea, no era Claro. tan comunista, No, pero ya, digamos, culpable en cuanto hija, no en cuanto... claro, la tocaban por eso también, ¿viste? Aunque mi mamá también es comunista, pero bueno, el bravo ahí era mi abuelo. el hombre duro, digamos. Claro, claro. Entonces, bueno, después ella empezó con el tango tocando en obras de teatro en la época, creo que de la dictadura, y empezó con Aníbal Arias, tocando en obras de teatro también, y qué sé yo, y bueno, y después tuvo su orquesta de tango y ella estudió con Vicente Escaramuza, que fue el maestro con el que estudió Marta Argerich cuando estuvo acá en Argentina. A Malta Eh, Algerich, claro, la pianista. claro, bueno, el maestro de todos esos pianistas, bueno, y mi mamá estudió con él y bueno, y después vine yo de casualidad, ya muy tarde llegué, y, y yo cuando era muy chiquita, te digo 3 años de edad más o menos, mi mamá tocaba el piano y yo me le ponía en el agudo y le imitaba y le hacía lo mismo que ella estaba haciendo, pero en el agudito. Ahí, En las últimas teclas, ahí. claro, le imitaba, ¿viste? Y ella estaba chan, 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 chan. Y yo, Y vos te atravesabas ahí. sí, entonces, bueno, me empezó a enseñar y a los 6 empecé a estudiar directamente con la técnica de Vicente Escaramuza.
Y bueno, yo quería ser pianista, quería tocar esas cosas tremendamente difíciles que tocan todos los pianistas y todo eso. Y bueno, y di concierto de música clásica hasta que viene el guitarrista Adrián Subotovsky, con el que yo toco actualmente, me vine a buscar y me dice, vamos a tocar un tango a la 2x4. Yo digo, mirá, yo toco música clásica, la verdad, no, nunca toqué tango, no sé. Le digo. Me dice, no, sí, vamos a tocar el tango sur, qué sé yo, viene mi vieja, se pone, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, me dice. Y bueno, yo estaba re nerviosa ese día ahí en el piano de cola de la 2x4 así, yo rogaba que la propaganda no se termine, ¿viste? Y bueno, y entra a tocar, hacen así, y entra a tocar y sonó espectacular. Y bueno, y ahí se me abrió toda una vida de tango. Además, ya había compuesto un tango antes de eso, ya había compuesto un tango. Y bueno, y después se me atravesó el bandoneón y me dijeron un día, Carla, toca algo. Y yo no sabía tocar nada. Y busqué las notas de oído ahí, así, las busqué de oído y toqué un tema y a partir de ahí no paré más. O sea, empecé a estudiar bandoneón autodidacta desde la mañana hasta la noche, como estudiaba piano clásico, con el mismo entrenamiento, pasando toda la técnica de Vicente Escaramuza del piano al bandoneón. Y, y bueno, y me dediqué al fraseo directamente, a lo que caracteriza el fuelle dentro del tango, que es el fraseo más que tocarlo eh, como un órgano. Claro, Y es que mi, el bandoneón es un instrumento complejo. Bueno, algo así me eso, explicaron. Tiene una llave que uno le quita el aire y pues lo vuelve a cerrar, ¿no? no, pero es más complicado que eso, porque vos abrís de una nota y suena cualquier otra, no es que suenan las quintas, siempre las quintas, no, no tiene un orden. Ah, Esta nota está ahí en ese lugar porque está en ese lugar, no sabes por qué, pero está ahí
te lo tenés que aprender así, no tiene un orden como el piano, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, y la digitación se mantiene a lo largo de toda los 88. el teclado, digamos. Claro, no, ahí el do, re, mi, fa, sol, la, si, la siguiente octava es cualquier otra cosa y la siguiente octava es cualquier otra cosa. No O sea, tiene una lógica como la puede tener la guitarra, por ejemplo, o el piano, o no. Claro, igual, por ejemplo, en el chamamé, la música del chamamé te obliga a tocar abriendo y cerrando, porque es muy ligado el chamamé. sí, sí. Pero el tango tiene silencios interpretativos por todos lados, No, el tango es que la, complejo, sí, sí. sí, es muy complejo. Tenés que interpretar los silencios. O sea, como lo interpretaba Tita Merelo, lo interpretaba Goyeneche, lo interpretaba Gardel, Edmundo Rivero, porque el fraseo viene más de los cantantes. Sí, Y bueno, esta cosa de, digamos, yo también aquí por lo que sé, ¿no? Incluso los fraseos y todo este mundo del que estás hablando tiene sus variaciones, si es de Montevideo y si es de Buenos Aires. Hay, totalmente, hay toda una película ahí que, digamos, que es un terreno bastante resbaloso, digamos, que nos servirían 57 programas para poder explicarlo. Pero así, digamos que como para hacer un resumen muy resumido y como muy así, como muy microscópico, el secreto está, perdón, el tango, el bandoneón le dio al tango esa característica que no tenía cuando era con flauta y con guitarra, ¿no? claro, Esa cosa de abrir el fuelle, lo que llaman el rezongo, ¿no? El rezongo del claro, bandoneón. Eso no lo tenía. Entonces el tango comenzó a coger, eso tiene que ver como con mi imaginación, ¿no? Comenzó a coger como esa cantidad de colores que tiene actualmente, que después con Piazzolla aumentaron las tonalidades y bueno, podemos hacer todo el recorrido ahí y nos sirven otros 84 programas, pero digamos que el bandoneón le dio ese toque que no tenía y que si yo lo hago con un acordeón no me lo da. no. Y vos sabés que una vez lo hice rezongar al bandoneón. Cuando lo hice rezongar, ahí entendí lo que era el rezongo del bandoneón. Claro. Y Y te estaba enamoraste. rezongo. Llegás un momento con las notas, viste, así, que lo estás tocando, que en un momento hace rezonga, ¿no? No sé cómo explicártelo. Sí, sí, el rezongo, sí, no se puede Y definir, lo sé. no, Em, no, es algo que te sale en un momento interpretativo, ¿viste?
Bueno, entonces, a ver, para seguir con tu historia, ¿no? Tenés este apellido que es como muy ilustre, este apellido Pugliese que es muy de tango, ¿no? Estaba la orquesta de Osvaldo Pugliese, y bueno, hay toda una historia de esta época, digamos, dorada del tango, ¿no? Y Osvaldo Pugliese fue uno de estos individuos que le dio como esta vuelta al tango de lo que acabamos de hablar, ¿no? Que fueron, Sí. bueno, Osvaldo Pugliese, Alfredo de Angelis, pues estuvo Enrique Rodríguez, Juan D'Arienzo, ¿no? Pero bueno, vos tenés este apellido Pugliese, me imagino que tendrás algún cromosoma por allí de Don Osvaldo. Seguramente. Comenzaste a ser parte de orquestas y a tocar como solista. Sí, más que nada solista. eh, sí, grabé mi disco Milonga Sola, donde toqué los pianos, bueno, compuse toda la música, toqué los pianos, toqué los bandoneones, y con ese me fui de gira a Europa, y bueno, y fui solista, era pianista, bandoneonista, y bueno, estuve de gira, todo, volví a Buenos Aires y me puse a tocar bandoneón solista, estuve en Bar Sur, no, Esquina Sur se llama, bueno, no me acuerdo, ahí en San Telmo, que es muy conocida esa esquina. Eh, Estuve tocando ahí un tiempo, después me fui, después volví a tocar ahí, estuve 2 veces tocando ahí, en 2 temporadas diferentes. Y como bandoneonista solista, siempre. Eh, bueno, después tocaba en grupos, pero no era algo permanente, o sea, tocaba, la grababa, hacía músico sesionista, Claro. nada Y bueno, lo permanente es no, lo que hago yo, mis discos, mis shows, con lo que toco con el guitarrista Adrián Zgotowski, eso es lo mío, o sea, siempre es lo más importante. sí, pero te veo, digamos, o sea, que como que tu pasión es el piano, pero tu amor es el bandoneón. No, son los dos, con cada uno puedo hacer algo distinto. Claro. Pero claro, es que el bandoneón, como decías ahora, tiene ese no sé qué que no tiene ni la concertina, ni el acordeón, ni el organeto, ninguno de los de hacer así, ¿no? Ni la acordeón balcánica, que es lo que hace, lo que le da los colores al tango, digamos, ¿no? Sí, pero no es solamente el color, sino la forma en cómo se toca, porque el bandoneón fue creado para tocarlo de una manera y en el tango rompe con todas las formas de cómo fue creado para tocar. Se toca canyengue, se toca lírico, se toca todo fraseado, eh, o sea, no se toca como se toca Bach, por ejemplo, o cómo se toca el chamamé, que es más todo ligado, con más acordes, más notas, eh, en melodía, digo, Claro, este, que va como en terceras, viste, siempre agudito, claro. y Yo- Te puedo hacer una pregunta muy espinosa de un tema resbaloso. ¿De dónde viene el bandoneón? de Alemania. Yo tengo una historia que me la estoy imaginando, pero no sé si es cierta o no. Yo me imagino que llegó algún marinero italiano o alemán y dejó un acordeón rota o una concertina rota en alguna parte, llegó un criollo, lo arregló y le dijo, bueno, esto se llama el bandoneón. De aquí en adelante va a llamar bandoneón, pero seguramente estoy equivocado.
El bandoneón lo hicieron en Alemania. Igual la historia del bandoneón viene más atrás todavía, porque habían como unas que se le llaman verduleras, que eran más chiquititas, con menos cantidad de botones, no con los botones del doble A, como los ves en el tango. Era más chiquitito, que se tocaba así, chiqui chiqui, medio como si fuera un rombo. Sí, en forma octagonal. Acá se llama la concertina. Sí, sí. Ahí está. Bueno, y viene y va como viniendo, teniendo su cambio genético hasta llegar al bandoneón, ¿no? Claro. Y ese bandoneón, el que usamos en el tango, viene de la fábrica Arnold, Arnold en Alemania. También había otro que era Triple B, que se lo llamaban, o otro que también era Harold. Pero bueno, el que pegó fuerte fue el doble A. Y en el doble A también hacen el Ela, el Premier, bueno, distintos, sale de la misma fábrica. Y en 1944, 45 más o menos, entra Hitler a la fábrica de los bandoneones, agarra la matriz que le da el sonido y la derrite para hacer balas. Entonces, a partir de ahí no se hacen más los bandoneones. O sea, es como en la segunda, de esta parte, ¿ves? Este dato aquí también es, ¿no? Significativo. En el 44 con la Segunda Guerra Mundial, dejaron de Sí, fabricarse en Alemania y comenzaron a fabricarse en Montevideo y Buenos Aires. pero no es lo mismo. Pero entonces ya los que se comenzaron a fabricar en el continente americano eran con otros materiales, otras maderas, y entonces cambió el sonido también, ¿o no? No, pero nadie los usa, no se usan esos, se usan los doble A. Ah, los antiguos. Claro, No, es decir, no se fabrican bandoneones, sino se usan los de antes del 44. claro. O sea que un bandoneonista contemporáneo tiene ese bandoneón del 44. Claro, yo tengo un bandoneón de 1933. Ah, mira, o sea, no hay fábrica de bandoneones. Esta cosa me tiene, me mandó en crisis. Bueno, no, pues te cuento que me encantó tu historia y
y fue un honor tener a alguien que me cuente esta historia así con esta dinastía de tango como tan impresionante. Y bueno, fue un placer haberte tenido Gracias. aquí y haberte escuchado Muchas, también. bueno, muchas gracias. Gracias por la convocatoria, por brindarme este espacio. Y bueno, que le llegue a todos los que le tiene que llegar. Bueno, y esperemos que se repita. Si algún día podemos tocar bandoneón y guitarra con una Dale, empanada y un vaso de vino, sería, bueno, sería muy bueno. ¿Qué te parece? dale, dale, dale. Bueno, entonces, dale, hasta la próxima y nos vemos próximamente. Bueno, dale, gracias. Bueno, un abrazo, chao. Abrazo. Hasta luego.